Bienvenidos a Vision Times en español. Soy María Laura Claverí y les dejo nuestro resumen de hoy. Elon Musk dijo que donará los $6.000 millones que le pidió la ONU para paliar el hambre, pero puso dos condiciones. Científicos alertan a los países a suspender la vacuna contra el virus del PSC a embarazadas, según un estudio de los CDC. Histórico triunfo en el estado de Virginia por un republicano apoyado por Trump. Miembros del Parlamento Europeo y abogados de derechos humanos piden fin a la sustracción forzada de órganos en China. Invitan al festival tecnológico más grande de Europa a Frances Haugen, quien volvió a hablar muy duro sobre el CEO de Facebook. Bienvenidos al resumen de noticias de Vision Times. Comenzamos con la reacción que tuvo Elon Musk a un comentario del director del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, que pidió a las grandes fortunas que donen $6.000 millones y ayuden a paliar el problema. Musk dijo que está dispuesto, pero puso estas dos condiciones. El fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, dice estar más que dispuesto a vender algunas acciones de su empresa automotriz para resolver el hambre mundial. Lo dijo tras sentirse aludido por el comentario del director del Programa Mundial de Alimentos, PMA, de las Naciones Unidas, David Beasley. David Beasley dijo en una entrevista a la CNN que multimillonarios como Elon Musk y Jeff Bezos deben dar un paso al frente ahora, por una sola vez, y donar $6.000 millones. Esto, según Beasley, sería la solución para salvar a 42 millones de personas que se enfrentan a graves niveles de inseguridad alimentaria. Musk, actualmente el hombre más rico del mundo, respondió al comentario pero desafió a Beasley a que le explique cómo sus $6.000 millones resolverán el problema del hambre mundial. Además, exigió otro requisito, que toda la contabilidad sea abierta para que la gente pueda saber exactamente a dónde van los fondos. El director del Programa Mundial de Alimentos dijo que quisiera discutir personalmente con Elon Musk. Usted sabe cómo hacer coches. Nosotros sabemos cómo alimentar a la gente. Estoy deseando mostrarle cómo lo hacemos. Tal vez usted pueda mostrarnos cómo hacerlo mejor. La crisis económica de 2020, derivada en gran parte de la pandemia de COVID-19, detonó uno de los mayores aumentos del hambre en el mundo en décadas, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial. Tal vez sería más justo pensar que el Partido Comunista, máximo responsable de la pandemia, sea el que brindara los fondos para resolver parte de esta crisis, por lo menos la más urgente. Dos investigadores afirman que los países deben suspender la administración de la vacuna contra el COVID-19 a las mujeres embarazadas y lactantes tras analizar un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Dos investigadores afirman que los países deben suspender la administración de la vacuna contra el COVID-19 a las mujeres embarazadas y lactantes tras volver a analizar un estudio realizado por investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC. El estudio realizado en CDC de Estados Unidos a más de 35.000 mujeres embarazadas y vacunadas contra el COVID-19 mostró que los efectos eran similares con las mujeres que no lo estaban. Sin embargo, el estudio fue corregido el mes pasado, después de que un investigador de Bélgica planteara sus preocupaciones. Los científicos de los CDC reconocieron que debieron haber aclarado que no podían calcular con precisión una estimación del riesgo de abortos espontáneos porque aún no se disponía de datos de seguimiento de la mayoría de las mujeres. Se volvieron a analizar los datos y calcularon que la incidencia de abortos espontáneos en el primer trimestre era en realidad del 82 al 91% según un artículo publicado en Science por Alicia Brock y Simon Thornley. De los 827 embarazos notificados gestionados por los CDC, 712 dieron lugar a un nacimiento vivo. Casi todos ellos corresponden a mujeres que se vacunaron en el tercer trimestre. Muchos de los otros embarazos, 104, resultaron en un aborto espontáneo. La mayoría de ellos ocurrieron antes de las 13 semanas de gestación. Utilizando los datos del estudio y varias estimaciones, los investigadores neozelandeses calcularon que los abortos espontáneos se produjeron entre el 82 y el 91% de las mujeres que fueron vacunadas antes de las 20 semanas de gestación.
Los científicos Brock y Thornley dijeron que las afirmaciones realizadas con los primeros datos sobre la seguridad de las mujeres en las primeras etapas del embarazo a las vacunas para prevenir el COVID-19 son injustificadas y recomendaron que se revisen esas decisiones políticas. Los investigadores de los CDC concluyeron que sus hallazgos no mostraron ninguna señal de seguridad evidente entre las mujeres embarazadas que recibieron las vacunas de Pfizer o Moderna. Glenn Youngkin logró un histórico triunfo en el estado de Virginia, gobernado por los demócratas hace casi una década. Los republicanos también ganaron la vicegobernación, la Fiscalía General y la mayoría legislativa. El Partido Republicano, especialmente la facción que responde al expresidente Donald Trump, se anotó una histórica victoria este martes a la noche, ganando la gobernación del estado de Virginia, la vicegobernación que se vota por separado, la Fiscalía General y la mayoría en la legislatura estatal. El empresario Glenn Youngkin, apadrinado por el senador texano Ted Cruz y apoyado por la maquinaria trumpista, venció al demócrata Terry McAuliffe en una elección muy peleada, por 51 a 48.5%. Los demócratas gobernaron ininterrumpidamente en Virginia desde el 2014, 31 de los últimos 40 años. La subida de Youngkin estuvo ligada a una serie de factores. La elección fue tomada por un debate sobre si se le debe dar material LGBT a los más chicos en las escuelas, un punto que le hizo perder mucho apoyo a McAuliffe. El demócrata dijo que los padres no deben decidir qué educación darle a sus hijos, eso lo debe decidir el Estado. Youngkin y McAuliffe libraron una intensa campaña sobre algunos de los temas más candentes que animan al país, como el aborto, la teoría crítica de la raza y el expresidente Donald Trump. En concreto, los demócratas perdieron más de 900.000 votos y tuvieron uno de los peores desempeños de su historia. La competencia en Virginia fue una de las carreras más observadas en las elecciones fuera de temporada de Estados Unidos y fue vista por algunos como un referéndum sobre la presidencia de Biden. Esta victoria es una bandera roja para el presidente Joe Biden y los demócratas. Biden ganó el estado en las elecciones presidenciales de 2020 por un cómodo margen de 10 puntos. La derrota plantea importantes interrogantes para los demócratas de cara al 2022, cuando se decida el destino de las ajustadas mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado. Biden expresó su optimismo al comienzo de la noche en una rueda de prensa en Escocia. We're going to win. I think we're going to win in Virginia. I don't believe, and I've not seen any evidence that whether or not I am doing well or poorly, whether or not I've got my agenda passed or not, is going to have any real impact on winning or losing, even if we had passed my agenda. Se espera que Youngkin sea investido como el 74 gobernador de Virginia el 15 de enero de 2022. Youngkin dijo que la elección enviaría una declaración que se escuchará en todo el país. God bless you all. God bless the Commonwealth of Virginia. And let's go. Miembros del Parlamento Europeo, abogados de derechos humanos y expertos pidieron el fin de la sustracción forzada de órganos de practicantes de Falun Gong por parte del Partido Comunista Chino o PSC. El 27 de octubre, el foro en línea titulado China, sustracción forzada de órganos y el Partido Comunista Chino se llevó a cabo en el Club de Prensa de Bruselas adyacente a la sede de la Unión Europea. Allí, miembros del Parlamento Europeo, abogados de derechos humanos y expertos pidieron el fin de la sustracción forzada de órganos de practicantes de Falun Gong por parte del Partido Comunista Chino y discutieron asuntos de sanciones comerciales y abusos generales de derechos humanos. Peter Van Dolen, eurodiputado que forma parte del Subcomité de Derechos Humanos y copresidente del Parlamento sobre Libertad de Religión o Creencia, indicó que las sanciones comerciales eran una buena táctica para aplicar cuando se enfrentaban a atrocidades como la sustracción forzada de órganos de los prisioneros de conciencia de Falun Gong en China. Falun Dafa, también conocido como Falun Gong,
disciplina milenaria de la escuela Buda, se basa en los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. La práctica es brutalmente perseguida en China desde el 20 de julio de 1999. Desde entonces, el régimen comunista chino persigue a practicantes de Falun Gong bajo la orden del líder chino en ese momento, Jiang Zemin. Jiang Zemin ordenó difamar públicamente a los practicantes de Falun Dafa, arruinarlos económicamente y eliminar sus cuerpos. Debido al control de Jiang sobre las operaciones militares y clandestinas, como la lucrativa y atroz industria de sustracción de órganos, impidió que líderes posteriores de China tengan todo el poder y puedan poner fin a la persecución a Falun Gong. La ONG de Derechos Humanos Freedom House cree que, al igual que la población musulmana uigur en China, los presos de conciencia de Falun Gong también son detenidos a gran escala en campos de trabajo y cárceles clandestinas. Según el Tribunal de China, un tribunal popular independiente con sede en Londres y encabezado por Sir Geoffrey Nice, la sustracción forzada de órganos del PSC existe hace muchos años. Según los hallazgos del tribunal, los órganos provienen de presos de conciencia, y la fuente principal ha sido durante mucho tiempo los practicantes de Falun Gong, conocidos por su salud y vitalidad. Nice declaró: la conclusión muestra que muchísimas personas han muerto de forma indescriptiblemente horrible sin motivo alguno, que puede haber más personas que sufren de forma similar y que todos nosotros vivimos en un planeta donde se puede encontrar una maldad extrema. En los últimos tiempos, la sustracción de órganos de la población uigur también aumentó considerablemente. Después de que la Unión Europea sugiriera que el PSC estaba cometiendo un genocidio a los uigures, el PSC ordenó sanciones de represalia contra los políticos de la Unión Europea. En respuesta, la Unión Europea suspendió su plan de inversiones con China. Ben Dolen advirtió a los empresarios y profesionales médicos que desconfíen de China y que la Unión Europea preste mucha atención al país, especialmente a la sustracción forzada de órganos a presos de conciencia. El copresidente pretende que este punto vuelva a estar bajo el radar del Parlamento Europeo. Frances Haugen, la denunciante que filtró documentos internos de Facebook, instó a su ex jefe Mark Zuckerberg a renunciar en lugar de cambiar de marca. Este lunes en Lisboa, en el festival tecnológico más grande de Europa, la denunciante Frances Haugen instó a su ex jefe Mark Zuckerberg a renunciar y permitir el cambio en lugar de dedicar recursos a un cambio de marca. Ante casi 10.000 personas en la noche inaugural de la Web Summit, con miles de portugueses y personas de toda Europa, Haugen dijo: I think there's a meta problem at Facebook, which is that over and over again, Facebook chooses expansion in new areas over sticking the landing on what they've already done. Haugen agregó que era una oportunidad para que alguien más tome las riendas. Facebook sería más fuerte con alguien que estuviera dispuesto a concentrarse en la seguridad. La compañía de la red social con casi 3.000 millones de usuarios cambió su nombre a Meta la semana pasada, en un cambio de marca que se enfoca en construir el metaverso, un entorno virtual compartido que apuesta a ser el sucesor de Internet móvil. Pero los primeros en adoptar los mundos virtuales conocidos como metaverso criticaron el cambio de marca de Facebook como un intento para desviar la atención del escándalo. Al comentar sobre el cambio de marca, Haugen dijo que no tenía sentido, dado los problemas de seguridad que aún no se abordan. El anuncio de Facebook se produjo en medio de fuertes críticas de legisladores y reguladores sobre las prácticas comerciales de la corporación, en particular su enorme poder de mercado, intromisiones políticas, decisiones algorítmicas, censura y las malas consecuencias para usuarios menores de edad. Este fue nuestro resumen de hoy. Gracias por acompañarnos. No olviden de suscribirse para recibir las notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta mañana.